Hace un momento estaba el pastor en su disertación y decía yo desde la butaca: ay Dios, que me deje algo para decir. Parecía que estuviera hojeando lo que yo escribí, lo que traje aquí, pero si el Señor así lo ha determinado, creo que necesitamos recibir nuevamente muchas de las cosas que debemos tener en cuenta. Recuerden, hay que repetir y repetir para aprender. Nuestro texto en Génesis, el capítulo 18, versículo 19, sobre el cual nos dijo, tendremos mucho que decir, pues igual quiero hacer alusión a él, porque la Escritura dice allí, porque yo sé que mandará a sus hijos, refiriéndose a Abraham, Dios refiriéndose a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiero, hermanos, en este instante, llevarlos a que hojeemos un momento la situación que la familia vive en pleno siglo XXI. Es alucinante ver la decadencia de los roles que se vive en familia. La familia en estos tiempos está siendo llevada por un mar de incertidumbres, de malas prácticas, salida de toda norma que nuestro Dios estableció. Porque Él estableció las normas para la familia. Esto no fue un invento del ser humano. Dios decretó qué es lo que cada uno debería hacer. Así que estamos viendo que familias que se han apartado de esta palabra rectora son muy disfuncionales desde todo ángulo, en donde existen padres. Y cuando me voy a referir a padres, voy a hablar con usted, varón, pero por implicación con las mamás. Hermanos, donde los padres se han vuelto unos desconocidos para sus hijos. Hay algunos padres, anoche lo veíamos, algunos padres que ni siquiera trabajan. Y eso ya es un error letal. Pero hay otros que lo hacen tan demasiado porque salen de sus hogares a tan tempranas horas y regresan a su casa cuando todos están dormidos, y esto está ocurriendo día tras día. Y para acabar de completar este tema, que de por sí ya es malo, las esposas entonces ya no son capaces de vivir en casa, porque esos oficios, y perdónenme, pero lo he escuchado en el argot popular, eso de mantequear en casa no está dado para las señoras de hoy. Yo con gran regocijo miro cómo nuestras abuelas y nuestras madres no tuvieron que ir a hacer eso. Pero hoy estamos viendo que aquellas señoras ahora se han empleado fuera de sus hogares y por tal razón están incumpliendo todos sus deberes de esposas y de madres. Entonces ahora los hijos, en el mejor de los casos, están bajo el cuidado de algún familiar que no tiene la responsabilidad de esto, pero que se la han ensamblado. Entonces ahora algún familiar cuida a los hijos,
o si no, están bajo el cuidado de una empleada, o siendo conducidos por la televisión, por las redes sociales. Pero este desorden no para allí, porque los hijos que están viviendo bajo esa condición ahora están sometidos bajo la visual de malos ejemplos por una sociedad pervertida por el pecado, en donde la igualdad de género, las relaciones sentimentales y los matrimonios entre iguales es el boom de cada día. Y nadie controla a los hijos bajo esa situación. Nadie se responsabiliza. Solo se responsabilizan por estos seres vivientes para darles alimento, para darles los vestidos, para darles lujos, comprando el tiempo que ellos ni siquiera pudieron darles. Entonces traen dádivas a sus hijos. Lo que ellos pidan está bien. Y les llaman hijos a fuerza de la costumbre de antaño. O si no, yo no sé cómo le llamarían. Hermanos, con todo esto, la sociedad que se ha venido levantando ha traído una generación de hijos flojos que no quieren trabajar, que no quieren estudiar, que no quieren hacer sus deberes. Hijos pervertidos, desobedientes, llenos de vicios, que cuando aprenden a hablar ya quieren tener la copa de aguardiente en la mano y por qué no el cigarro entre los labios, donde las drogas, el sexo, etcétera, han irrumpido de tal manera en la vida de estos seres que ya no tenemos siquiera control sobre qué pasará con nuestras generaciones que siguen. Hermanos, ya la palabra respeto ya no se usa. Muchísimo menos los buenos modales y la educación. Esto es muy lamentable y muy vergonzoso, porque lo que he descrito son las familias, esas familias que están ausentes de todo gobierno de Dios. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad, hermanos? Eso ya lo conocemos. Pero, como si esto fuera muy poco, que no lo es. Muchas de esas manifestaciones han venido permeando a las familias de quienes profesan ser cristianos. Estos hogares están compuestos por padres y madres que tampoco han entendido, en muchos de ellos, el rol que Dios les indicó. Así que estos padres están mirando mucho más preocupados por la vida temporal como lo más esencial que ellos deben dar a su familia. Trabajan de tal forma como si no existiera un mañana, sin importar la manera como ellos mismos viven, pues muchísimo menos les va a importar cómo sus hijos se están conduciendo. Están ausentes de toda vigilancia sobre sus hijos. Por supuesto, entonces encontramos hijos de aquellos que se profesan cristianos, hijos malcriados, tercos, hijos infelices, hijos que son un malestar para ellos mismos y por supuesto para los que los rodean. Este panorama en esta área es también muy oscuro. Si bien es cierto que nosotros no podemos cambiar la ruina de esta humanidad, al menos sí queremos apuntar, porque es el deber que Dios colocó sobre nuestros corazones, el de ayudar, el de corregir a muchas familias que se profesan cristianas y que están con nosotros. Muchas veces, familias como estas están siendo dirigidas por personas
que tienen ignorancia, que son descuidados o tienen dificultad para dirigir su familia. Se constituyen en un problema entonces, porque como no saben cómo hacerlo, como tienen dificultad cómo hacerlo, se constituye esto en un problema para ellos. Y por supuesto para el contexto donde viven. En esta iglesia no, gracias al Señor. En otras que hemos visto, están lejos de nuestra geografía. Hemos visto hijos que escupen la sopa, que enfrentan a sus padres, que abren su mano y la golpean contra la mejilla de sus padres. Que obedezca esto, Pepito, y el papá tiene que hacerlo. Eso es en otro lado, aquí no. Hermanos, como hemos visto y preguntamos, ¿quién es el responsable entonces de dirigir esta familia? Lo hemos venido viendo. El padre. Es el padre quien debe dirigir su familia, quien por supuesto ha sido puesto por el Señor para que cumpla ese deber. Pero, ¿qué debe saber el padre para gobernar su casa? ¿Hay ignorancia? ¿Hay incapacidad? ¿Hay omisión para gobernar su casa? Así que respondamos esto. Y en primer lugar, veamos la dificultad y la deficiencia del rol paternal. La dificultad y la deficiencia del rol paternal. Amados hermanos y amigos, voy a decir algo. Ninguno de nosotros nació siendo esposo y padre. Se aprende a ser esposo con una esposa y padre con los hijos. Eso de manera natural. Pero hay algo que nosotros sí tenemos. Hay algo que sí deberíamos escudriñar. Y es saber que el Señor no nos dejó huérfanos en esta tarea, ni de una ni de otra manera. Él nos indicó por su palabra qué es lo que hay que hacer. En los dos casos que he nombrado. Así que como parte de nuestra responsabilidad en el gobierno de la casa, debemos entonces ir a las Sagradas Escrituras, a aprender del autor de la familia cómo se hace para cumplir el rol de padre y de madre de la mejor manera que se pueda. La escritura en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 3 y 4, dice: y te convirtieres a Jehová, tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, dice el versículo, tendrá de ti misericordia. El Señor tendrá de nuestra familia misericordia. El texto con que iniciamos, que está en Génesis 18, 19, lo repito, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor está hablando. Dios nos está recordando el valor que Él le da a la obediencia y a la piedad de Abraham. Hay dos razones que yo he visto aquí. Dos razones, y la primera de ellas, porque es que Dios considera a Abraham su amigo. Estoy relatando aquella historia cuando el Señor fue y lo visitó en Mamre y le dijo qué era lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y dijo el Señor: yo no le voy a ocultar nada a Abraham. Así que lo consideró su amigo y le compartió lo que iba a hacer. Qué dicha sería
que el Señor nos considerara lo mismo. Y de hecho, más que amigos nos ha considerado. Y aquí tenemos toda esa bendición que nos ha dado a través de su palabra. Pero la segunda razón es que Dios considera que Abraham, como hace un momentico nos recordaron, debe instruir a su familia, porque Adán es consciente de los deberes que tiene que cumplir con su familia. Abraham debería conducir a su familia a vivir una religión práctica. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y que el esfuerzo que Abraham debería hacer es para servir, es para honrar y es para enseñar no solamente a su familia y guiar a su familia por la senda del Señor, sino glorificar al Señor con todo lo que hace. Pero aquí quiero decir algo, hermanos. Nadie será jamás un buen maestro a menos que sea un buen alumno de Dios. Padres que han querido gobernar sus casas según sus propios criterios, según sus propios pensamientos, según lo que ellos creen que se debe hacer. Son jactanciosos, pues ellos dicen: esto es lo que se debe hacer, esto me parece bien y esto es lo que tienen que cumplir. Eso es lo que dicen los padres hoy. Así que obligan a los suyos a someterse a sus opiniones, a sus conceptos, así estén equivocados. Porque ¿quién lo dijo? Mi papá, y si no le obedecemos a mi papá, tremenda consecuencia que habrá. La experiencia nos ha dicho que ese tipo de gobiernos son muy equivocados. Y que hoy, por razón a ese tipo de gobiernos, estamos viendo las consecuencias, que para nadie es un secreto. Hijos maleducados, señoras empoderadas y hombres que no los conocemos. Estos hombres desconocen el rol adecuado y determinan dirigir su hogar bajo empujones, gritos, malas palabras, ejemplos que no son dignos de imitar. He dicho aquí con malas palabras, porque muchas veces, hermano, uno no alcanza a distinguir si este hombre realmente es de Cristo o no, pero asiste a la iglesia. Hombres como estos se han vuelto déspotas, abusan de la superioridad, abusan de su poder, abusan de su fuerza, porque dicen que tienen la autoridad de Dios, trayendo entonces consigo dolor, herida, rencores. ¿Acaso quienes obran así saben lo que tienen bajo su responsabilidad? Y yo creo que no lo saben, porque no es muy claro para ellos. Así que permítanme esbozar algunas razones para que esto vaya trayendo claridad a muchos padres que tienen muchas dificultades y deficiencias en criar, en guiar a su familia, y les ayuden a cambiar y a gobernar sus casas según el modelo de Dios. Permítanme darle estas razones. Nuestra primera razón: lo que necesitamos saber aquí es que cada padre debe saber que si Dios no es el Señor de su familia, entonces lo es el diablo. Nuestra familia debería ser guiada a servir al Señor, porque si no es Él el que guía la familia, entonces será Satanás, el mundo y la carne los que ocuparán este lugar. Y además podría decirle que justamente en este momento estos últimos son los que están gobernando algunos hogares. Usan el nombre de Dios,
pero es puramente teórico porque no hay nada práctico aquí. Y fíjense hacia dónde están llevando sus familias, hacia una destrucción. Así que, hermano varón y amigo, dedique su hogar al servicio del Señor. Pero nuestros amigos dirán, ¿qué debo hacer primero? No hay problema, ya ahorita le indico qué tiene que hacer primero. Pero para mis hermanos, únase usted a la voz de Josué cuando él exclamó frente a un pueblo idólatra. Yo no sé ustedes a quiénes van a servir, si a los dioses de los amorreos en la tierra en la cual están, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, yo los quiero animar a que se robustezcan en amar más a Dios para que así puedan llevar a su familia a que el señorío de su familia sea de Dios. Nuestra segunda razón es muy importante también, para que usted consagre a su familia al Señor. Si usted consagra a su familia al Señor, entonces ¿quién será el protector de su familia? ¿Quién más sino Dios? El Señor será su seguridad, el Señor será la provisión de ese hogar. Él se ocupará de su bienestar, Él se ocupará de su seguridad de la manera más excelente. Pero si su familia no es de Dios, entonces con toda seguridad son sus enemigos. Y si son sus enemigos los que están guiando a su familia, entonces su familia es una enemiga del Señor. Están bajo maldición y son rebeldes. El Salmo 147, 13, guiando a la familia del Señor, dice: porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Varón, hay que consagrar la familia al Señor, porque entonces sólo así estarán seguros en las manos del Señor. Nuestra tercera razón, los problemas de una familia separada de Dios. A mis hermanos, ¿cuántos problemas hay por hogares que están separados de Cristo? Porque los hogares que están separados de Cristo son como nidos de avispas. Hermano, no hay control aquí. Cada uno hace lo que quiere. Gritan, son maldicientes, viven de mal genio, no se respetan. Un hogar que está separado del Señor está lleno de desacuerdos, está lleno de irritaciones. Hermanos queridos, el Señor nunca se equivocó cuando dijo que desde pequeños a nuestros hijos hay que usar un elemento bien hermoso para educarlos. Dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Hermano, una familia santa es un lugar de consuelo. Una familia santa es una iglesia de Dios en donde hay gozo, en donde hay placer vivir juntos, donde usted a la mañana, cuando se despierta, ve las caras amables, ve hijos obedientes, ve la tranquilidad en su hogar. Así no haya dinero, pero hay armonía en su casa, porque quien dirige su familia es el Señor, y con Él lo tenemos absolutamente todo. Mi siguiente razón, la familia, nuestra familia, escuche lo que voy a decir, hermano, tiene una necesidad constante del Señor.
No es esporádica la necesidad de nuestra familia acerca de las cosas de Dios. No es que cada domingo vengamos a la iglesia, traigamos a nuestros hijos a la iglesia a que tanqueen espiritualmente y durante todo el resto de la semana estén ausentes del Señor y nuevamente esperemos el día domingo para hacer la misma historia. Donde no hay devocionales, donde no hay la búsqueda del Señor, donde no hay oración, donde no hay adoración en el hogar. Hermanos, nuestra familia necesita toda la ayuda que proviene de Dios. Así como usted, varón, tiene necesidades, su familia también las tiene. Y su deber no es solo trabajar para lo temporal, sino para lo eterno también. Su familia tiene necesidad de todas estas áreas y usted tiene que trabajar por esto. Trabajar, hermano. Esto no se da así tan sencillo. Tiene que trabajar. Hermano, yo estoy muy seguro que si nuestros hijos están viendo un programa de televisión y nosotros le decimos, apague ese instrumento que vamos a hacer el devocional al Señor, adivine qué pasa. ¿Cuál es la cara que ponen? La cara de desagrado más terrible. Hay que trabajar en esto, hermano. Esto no es fácil. Es más, casi que ese instrumento no se debería aprender en casa. Hay muchas otras cosas que nosotros debemos ayudar para que esa familia sepa que necesita a Dios. Nuestro siguiente punto. Las familias santas son un seminario de las iglesias de Cristo. Las familias santas son semilleros de líderes y hombres de Dios. Hermano, yo no me equivoco. La experiencia nos ha dicho, y gracias al Señor por esto. A ver, muchos de nosotros nos levantamos sin esa directriz, sin haber sido guiados. Fuimos ignorantes, muchas veces incapaces. Pero lo que tuvimos que hacer lo hicimos. Y hoy uno puede ver qué fue lo que el Señor proveyó para la iglesia o no. ¿No lo pueden ver por la experiencia, hermanos? Porque es de allí de donde se levantan los líderes. Eso no se traen de la Universidad Nacional ni de la Pedagógica, hermano. Y con respeto lo digo por quienes estudian por ahí. Eso se levantan es en casa, en familias santas, donde se busca el gobierno del Señor. Porque entonces allí la familia va a proveer ministros fieles, hombres educados, maestros para la iglesia, adoradores fieles, hombres temerosos de Dios, futuros padres cuidadosos, que con familias así, esas familias así, son una ayuda preciosa para los ministros de las iglesias y son un gozo para las mismas iglesias. O que lo diga el pastor. Si una familia que es santa no es una bendición para la misma iglesia y para su trabajo. Pero es que a veces, hermanos, se viene a trabajar con unas familias que hay, Señor. Ayudemos, porque eso fue lo que el Señor nos dijo. Miremos el rol que tenemos y la responsabilidad que hay en él. Nuestro siguiente punto, hermanos. En un mundo tan convulsionado, tan pecador como es este, las familias piadosas son las encargadas de enseñar la piedad, de enseñar la fidelidad, de enseñar la santidad, de enseñar el gobierno, el cuidado, la disciplina, el orden, de evangelizar. Eso es lo que tienen que hacer las familias. ¿La suya lo es, hermano? ¿Realmente usted es ese aporte para esta sociedad tan devastada? Hermanos, creo que la tarea es demasiada y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Nuestro siguiente punto, hermano, y voy a hablar con usted, respetado padre. La familia que actúa bajo el gobierno de Dios es una gran ventaja al servicio de la iglesia.
Muchas iglesias carecen de familias así. Pero yo quiero que usted recuerde esto. En la iglesia, el pastor tiene a muchos que enseñar, pero usted tiene a muy pocos en casa con quienes hacerlo. Bueno, no diríamos eso de la familia Pacanchique, ¿verdad? Pero usted tiene a muy pocos. Y usted los puede tener allí, personalizar la enseñanza de Dios para esas vidas. Pero aún veo que nuestro hermano tiene capacidad para hacer lo que está haciendo. Hermano, recuerde que usted siempre tiene a su lado a sus hijos, a su esposa, y les puede enseñar y les puede hablar con mucha frecuencia, ya sea a todos juntos o a uno por uno. El pastor no lo puede hacer así. Pero usted tiene esa bendición en casa. Además de ello, recuerde esto también, que su relación con ellos es de amor, es de afecto, como también, hermano querido, por sus propias necesidades e intereses. Usted sabe qué es lo que tiene cada hijo, sabe qué es, a dónde le puede llegar. Mientras con el pastor tienen una relación de otro modo. Hermano, usted los puede llevar a la adoración, usted los puede llevar a la oración y a la edificación de sus vidas. ¿Quién se lo va a prohibir? ¿Quién le va a cerrar su iglesia? ¿Quién va a decir no se pueden reunir? Por más pandemia que haya, por más gobierno que impida, hermano, usted los tiene ahí y les puede enseñar con toda libertad. ¿Quién le va a cerrar su iglesia? Además, recuerde, como otro punto, que usted tiene obligaciones cercanas y mayores para su familia. Los pastores lo deben hacer para todos. Esa es su tarea. Pero usted, hermano, no debe olvidar, en primer lugar, que usted tiene una esposa que es como su propia carne. Y tiene unos hijos, por así decirlo, son parte de usted mismo y están unidos por el pacto y el afecto más tierno que se tienen. Entonces usted, padre, se debería preocupar más por sus almas, consagrarlos más a Dios, enseñarles más la palabra, educarlos para la santidad, frenarlos para pecar y gobernarlos para la salvación. Prepárelos para eso. Usted no los va a salvar, hermano, pero usted los pondrá donde Cristo pasará salvándolos. Esa es su tarea. Pero ¿por qué no se cumple esto hoy? Entonces pasemos a nuestro segundo punto, y es gobernarse a sí mismos en primer lugar. Padres, de acuerdo con lo anterior, la tarea de gobernar a la familia es muy enorme, es muy preponderante. Y reconozcamos esto, mis queridos, que una cosa es la instrucción y otra cosa es el gobierno. Es decir, hermanos, muchas veces tenemos en la cabeza muchos conceptos, aquí nos los han enseñado, aquí nos han dicho muchos textos, usted los conoce, pero muy difícil es que esos textos se practiquen. Así que, hermano, si usted está enseñando y no practicando, estamos diciendo que todo está mal. Dios ha puesto bajo su cuidado a una familia, a sus hijos, y son los padres los que deben enseñar la palabra de Dios, y son los padres los que deben amar a Dios mismo en primer lugar. Si yo como padre no estoy convencido de lo que la Escritura me enseña, si yo como padre no estoy convencido de que amo a Dios, entonces ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a llevar a mis hijos a obedecer la palabra y amar a Dios? La Escritura nos dice en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 9,
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor le decía esto a Moisés, y esto es lo que nosotros debemos hacer con nuestra familia. Son los padres los encargados de discipular y de recordar a sus hijos el estado de su alma. Son los padres los que tienen que decirle a sus hijos que tienen una necesidad enorme de Cristo. Son los padres los que deben llevar a sus hijos a que vean la misericordia del Señor a través de la redención, de la excelencia, de la santidad, de la vida eterna. Son los padres los que tienen que hacer eso. A la verdad que hemos fallado en muchas de estas tareas. Pero este es el tiempo, hermano. El Señor dice, hay que buscar al Señor mientras Él puede ser hallado. Así que este es el tiempo de volver a retomar estas tareas y mirar cómo vamos a conducir a nuestra familia. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? En este momento, hermanos, estamos viendo a padres que son muy crueles con sus hijos. Y no lo digo porque estén con el látigo en sus manos o no con la vara, sino con la tranca de la puerta, ahí dispuestos a ayudarles a sus hijos, no. Hermano, yo lo que estoy diciendo es que son tan crueles con sus hijos que son peores que los osos y los leones, pues los osos y los leones cuidan a sus crías y las defienden, pero los padres no enseñan la escritura, porque son palabras que ellos ni siquiera mismo conocen, y si por equivocación hablan de la corrupción del alma, del peligro del pecado, de la necesidad y el uso del Salvador, ni siquiera ellos mismos saben qué es eso. No lo creen ni lo viven. Su preocupación es mayor y está centrada en suplir las necesidades para el vientre y para el cuerpo. No se preocupan para enseñarles ni dirigirles el camino hacia el Señor. Están ocupados porque sus hijos estudien en el colegio tal, en la universidad X, que tengan la profesión de no sé qué, que sea rimbombante inclusive el nombre de su profesión. Eso es muy importante, pero no los preparan para el hogar, no los preparan para la iglesia. Por eso hablamos que son muy crueles con sus hijos. Están criando hijos para el mundo, pero no para el gobierno del Señor. Así que si sus hijos fallan a la universidad, fallan al colegio, los castigan y los reprenden por eso. Pero si pecan contra el Señor, no hay problema. Dejémoslos que pasen tranquilos. No se preocupan por sus almas, como ellos mismos no se preocupan por la propia. No les enseñan a orar, pues ellos mismos no lo hacen. Descuidan la palabra de Dios, porque ellos ni la leen. Son oportunos a la hora de maldecir, son oportunos a la hora de gritar. Es más, para ellos es más importante y prefieren ver a sus hijos disfrutando de un día de deportes, un día de campo, de recreación, de ocio, en lugar de disfrutar en la iglesia de un día del Señor. Así que, en resumen, están enseñando traicioneramente a sus hijos a servir a la carne, al mundo y a Satanás, a despreciar al Dios que es el creador, el redentor y el santificador de sus almas. Y perdonen ustedes, pero esto es lo que estamos viendo en muchos hogares, en la iglesia del Señor. Permítanme usar un comentario de Richard Baxter al respecto. Un padre y una madre que descuiden, traicionen y anulen así el alma de sus hijos para siempre, ellos que deberían amar a sus hijos como a sí mismos y tener el más tierno cuidado de ellos,
Es una crueldad más que diabólica y desleal lo que hacen con sus hijos. Padres, arrepiéntanse por su propio bien y por el bien de ellos. Enséñales y díganles lo que es un cristianismo, ese cristianismo, el que usted no vive, pero que tiene la oportunidad de conocerlo. Hermano, muera sus pasiones, muera sus deseos, muera para este mundo. Tome la cruz de Cristo y enséñele a sus hijos el deber de hacerlo también. Ore y pida a Dios misericordia y enséñela a sus hijos. Busque el cielo de Cristo y enséñale a los hijos cómo hacerlo. Mucha tarea hay que se debe hacer. Hermanos, hay unas tareas que tienen que hacer ustedes como padres para que sepan lo que tienen que hacer. Así que esto es lo que contiene la totalidad del deber paternal. ¿Cómo se deben hacer las cosas? Vea, hermano, en primer lugar, número 1, enseñe la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay un océano tan profundo de conocimiento del Señor, de su Hijo Jesucristo, de su Espíritu Santo, de tantos y tantos temas que es inagotable la sabiduría y el conocimiento que en ella hay. Enséñele los significados, enséñele las formas de la palabra, ya que si usted no lo hace, ellos no sabrán qué es lo que usted les está indicando que deben hacer. Estimule los afectos de su familia, de sus hijos, porque si no se hace así, el cristianismo será una religión muerta, sin contenido y apartada del Señor. Enséñale que cada himno que cante al Señor tiene que hacerlo con el afecto y que no son letras que solamente se pueden recitar de una manera mecánica. Lleve a los hijos a la vida práctica de la santidad y la piedad. Así que cada sermón que escuchen, cada devocional que hagan, cada palabra de la Escritura que enseñe, se vuelva vida en Cristo, así como usted lo está obedeciendo. Por tanto, debe haber claridad en lo que escuchan, y si no la hay, explíquesela, porque usted es el responsable de eso. Con frecuencia enseñe y pregunte a sus hijos sobre la muerte, sobre el juicio, sobre la eternidad, sobre la forma de enfrentar y de prepararse para la vida venidera. Eso es importante. No piense que si usted va a hablar de la muerte en casa, no, ese tema no se toca aquí. Eso hay que tocarlo, porque nadie es eterno en el mundo, dijo el filósofo grande. Hermano, júntese en adoración con su hijo, en oración, en la lectura de la palabra de Dios, de buenos libros cristianos que a nosotros nos están recomendando. Hermano, antes de comprarle el Xbox, ¿qué se llama? El celular de última tonada. Hermano, cómprele un libro y póngalo a leer y siéntese con él a leer esto, porque eso es lo que va a edificar sus vidas. Ayúdele a entender y a estar en continua comunión con Dios. Trabaje para proveerle la mayor reverencia a Dios. Trabaje para eso. Trabaje para que las sagradas escrituras la entiendan. Dedique tiempo a enseñar lo que usted quiere que sepan y que hagan, porque hasta que sus conciencias no estén bajo el control y el gobierno de Dios, no serán nada. No hable con ligereza de las cosas santas y muchísimo menos vaya a hacer bromas y a jugar con lo santo, porque esto los puede endurecer en lugar de tener reverencia hacia ellas. Creo que les voy a quedar debiendo algunas cosas, pero habrá otras conferencias, ¿verdad, pastor? Así que, hermanos amados, creo que con estas tareas que se les ha podido indicar a mis hermanos, creo que hay suficiente para este año y para el siguiente y los demás. Hay mucha tarea que hacer, hay mucha situación que nosotros tenemos que ver con nuestros hijos. A la hora que nosotros tengamos que vigilar, a la hora que tengamos que cultivar el alma de nuestros hijos, porque las almas de nuestros hijos son preciosas y nos han sido dadas para el cuidado de ellas con mucha responsabilidad. Quiera el Señor, hermanos, que nos ayude y nos guíe a esta generación de padres, los que ya son padres, los que futuramente lo serán,
para que no se despreocupen del más grande, tierno y maravilloso ministerio que Dios nos ha dado, y es el privilegio de llevar a nuestros hijos en Cristo a la iglesia y a una sociedad donde el Señor nos ha puesto para vivir y ser solución en medio de tanta aflicción y malos ejemplos. Dios dé la destreza, la voluntad y la diligencia para practicar estos pequeños consejos, ya que son la mayor necesidad. Es la tarea que tenemos que realizar y se debe hacer con la mayor excelencia porque es para el Señor. Oremos, hermanos.